El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura, segundo libro de Reyes, que acabamos de escuchar, hemos escuchado sobre la vida de Eliseo y una mujer distinguida que recibe a ese profeta. Solamente les digo una cosa muy breve en esta lectura. La mujer que recibe al profeta lo ha hecho de corazón. Y la invitación cuando leamos esta palabra de Dios es que también como cristianos, como seguidores de Jesús, sepamos recibir con gusto y con alegría también a nuestros servidores. Y nos referimos a nuestros catequistas, a nuestros ministros extraordinarios, a nuestros diáconos, a nuestros presbíteros, a nuestros obispos. Cuando tengamos la oportunidad de recibir a uno de estos servidores de Dios y servidores del pueblo, lo hagamos con gusto. Y dice la palabra de Dios que recibiremos recompensa por nuestra generosidad y por compartir con ellos nuestro tiempo y lo que tengamos. Esa es la invitación cuando escuchemos esa, porque es lo que escuchamos en la carta, en el libro de Reyes y también en el Santo Evangelio de San Mateo. Así que como cristianos, para fomentar un poco la cercanía, la amistad y cultivar también la fraternidad junto con nuestros servidores, para que también ustedes no los veamos como extraños y ustedes no nos vean como extraños. Cuando tengamos la oportunidad de compartir, ya sea en familia o en grupo o como sea, lo hagamos y siempre el Señor nos va a bendecir, porque el Señor bendice nuestra generosidad. Y la segunda lectura que acabamos de escuchar del apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios que nosotros ya somos parte de Cristo. Así nos dice aquí, porque hemos sido incorporados a Cristo. Es decir, somos ya parte de la vida de Cristo. Pero ha sido gracias por el sacramento del bautismo. Si ya formamos parte de la vida de Cristo, somos parte ya de nuestro Señor Jesucristo, gracias por el sacramento del bautismo. Y nos dice San Pablo que como hemos sido bautizados, vamos a tener la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo. Es que dice San Pablo, porque el bautismo en realidad dice que tiene la capacidad de sepultar lo viejo, lo antiguo, el pecado. Así es, el bautismo tiene esa fuerza de sepultar. Así como Jesús fue sepultado,
cuando Jesús fue sepultado en su muerte, sepultó al pecado, dominó a la fuerza del mal. También cuando nosotros somos bautizados, sepultamos nuestra condición humana vieja de pecado con el bautismo, porque así fue la suerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también San Pablo, se sepulta, fue sepultado lo viejo, y entonces después de haber sepultado lo viejo con el bautismo, con ese mismo bautismo, va a surgir algo nuevo, va a surgir algo distinto, va a surgir un hombre renovado, porque así dice el apóstol San Pablo, el bautismo es para sepultar y también para resucitar algo distinto. Por eso el bautismo que hemos recibido significó para nosotros muerte y vida, eso significa el bautismo. Y se habla de muchas maneras en la Sagrada Escritura, porque el bautismo significa muerte y vida. El agua también significa muerte y vida, y hay muchas referencias en la Sagrada Escritura. Si nos vamos al libro del Éxodo, por ejemplo, cuando los egipcios quisieron perseguir al pueblo de Israel, el agua para ellos fue muerte por las malas intenciones, por querer matar al prójimo. Entonces el agua para ellos fue sepultura, fue muerte por las malas intenciones que ellos llevaban. Pero esa misma agua para el pueblo de Israel fue salvación, fue liberación y fue vida para ellos, porque les ayudó a salvarse, porque el agua fue salvación para ellos. Entonces el agua significa muerte para el pecado y vida para la gracia de Dios. Y también si nos ponemos a pensar en el diluvio, en el acontecimiento del diluvio, dice la palabra de Dios que ya había abundado el pecado, entonces tuvo que venir un diluvio para sepultar lo viejo, el pecado, pero también fue así de cómo tuvo que surgir una nueva generación, una generación distinta, una vida nueva. Entonces el agua significa sepultura, significa muerte, pero a la vez vida. Y esa condición hemos recibido ya nosotros en el bautismo. Hemos sido sepultados, hemos recibido ya la gracia de Dios y tenemos ya la oportunidad de mantenernos constantemente en la gracia de Dios, de ser hombres nuevos y mujeres nuevas, pero hay que estar cuidando y hay que estar renovando esa gracia de Dios. Entonces, ese bautismo que hemos recibido es esto de lo que nos habla San Pablo. Hemos sido regenerados. Por eso el bautismo, por eso se usa el agua, porque el bautismo tiene la capacidad de renovar, de regenerar, de dar vida, de destruir el pecado y regalarnos la gracia de Dios. Tiene esa fuerza el sacramento del bautismo. Así que, hermanos y hermanas, el bautismo que hemos recibido es válido para toda nuestra vida aquí, y es lo que podemos llevar hasta la presencia del Señor. Entonces, para que no estemos pensando cuando alguien nos viene a engañar, como te bautizaste muy chiquito allá, yo creo que te vamos a volver a bautizar, porque así te pueden decir. Y no, porque hemos recibido el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que te van a dar en cualquier lugar, si utilizan la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mismo, diferentes Espíritus Santos. El Espíritu Santo que nos dieron de pequeño cuando nos bautizamos, o ya de grande cuando nos bautizamos, es el mismo Espíritu y tiene la misma fuerza. Así que no se puede jugar con algo tan grande, con algo tan sagrado, porque luego te dicen, ese bautismo no vale, así que mejor te vamos a volver a bautizar. No es cierto, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, así dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Es un solo Señor, es un solo bautismo, un solo Dios y Señor, es uno todo y no varias cosas, para que vayamos entendiendo y valoremos el bautismo que nosotros ya tenemos. Y en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, es que como ya somos bautizados, por eso nos llamamos cristianos. Por el bautismo ya somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por
¿Por qué? Porque hemos optado con el bautismo de seguir a Jesús de manera libre, de manera decidida, y así tiene que ser. Ahora, lo que nos invita aquí en el Evangelio de San Mateo, la palabra de Dios, es que cuando somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tiene algunas consecuencias, tiene algunas contradicciones ser discípulos y ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser seguidor de Jesús en realidad tiene varias consecuencias. Y una de las condiciones y una de las consecuencias que nos dice aquí el Evangelio es que sepamos cargar la cruz, porque ser discípulo, ser seguidor de Jesús no es fácil. Y si alguien dice ser cristiano, ser católico, es sumamente fácil, no cuesta nada. Tiene que revisar su condición de seguimiento. ¿Está siguiendo de verdad a Cristo o está siguiendo a su antojo y a su gusto? Por eso no tiene dificultades como cristiano, porque un buen seguidor, un buen discípulo tiene consecuencias, va a sufrir muchas cosas, tiene que soportar varias cosas, tiene que saber cargar la cruz, sabe cómo es el peso de la cruz de ser un cristiano, de ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque ha optado a seguir a Jesús, porque quiere ser un discípulo fiel. Pero el que dice ser católico y ser cristiano es sumamente fácil. No hay problemas, todo es felicidad, todo es belleza. Si es así, hay que revisar nuestra condición de seguimiento a Jesús. ¿Por qué no tenemos dificultades? ¿Por qué no tenemos problemas? Porque la conclusión es que no somos seguidores decididos y no vamos haciendo lo que Dios nos pide, sino seguimos a Jesús de acuerdo a nuestros antojos. Entonces, la invitación de la palabra de Dios en realidad es que ser cristiano, ser católico es difícil, pero la invitación es que sepamos soportar. Por eso así nos dice el Evangelio de San Mateo: hay que cargar la cruz. Los que son casados por la iglesia saben cuáles son las cruces, los pesos, las dificultades, pero a pesar de eso quieren seguir siendo cristianos y ser fieles. Por eso nos invita Jesús a cargar la cruz. Si alguien dice es sumamente fácil, hay que revisar nuestra condición de seguidor, de seguimiento. Entonces, por eso la invitación que podemos sacar aquí del Santo Evangelio: ser cristianos es bello en realidad, ser católicos es hermoso en realidad, pero también hay que estar dispuestos a soportar dificultades, crisis, problemas, burlas y muchas cosas. Pero si tú eres católico, tú eres cristiano por convicción, eres capaz de seguir siendo cristiano fiel a pesar de las dificultades, y vamos a poder cargar nuestras cruces, porque así nos invita el Señor. Ser cristianos a pesar de las dificultades. Entonces, la invitación de hermanos y hermanas, que seamos cristianos decididos por convicción, y que el Señor nos ayude a cargar nuestras cruces de cada día.